Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy martes. Gracias por acompañarme y por estar ahí en estos momentos. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles al escucharla y dejarse enseñar. Hay un problema muy latente en el mundo y es que cada uno se predica a sí mismo y se predica a un Dios al tamaño de él mismo. Y luego dice, este es mi Dios al que yo voy a seguir. Y esta es mi doctrina la que yo voy a seguir. Y se levantan a un Dios y dicen que es Jesucristo. Y dicen que la doctrina que ellos se inventaron es la doctrina de Jesucristo. Y entonces lo vamos a aleluyar, lo vamos a alabar, lo vamos a glorificar al tamaño del que yo quiero que sea. Pero resulta que así no funciona la escritura de Dios. La Biblia no funciona de esa manera. Jesucristo no vino a perder el tiempo. Jesucristo vino, nombra a 12, escoge a los que Él quiere, les enseña su doctrina. Primero instituye su iglesia en Pedro, en Mateo 16, 18. Y a ellos 12 les enseña durante 3 años. Instituye en ellos una doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Jesucristo. Y luego en Mateo 28, 19 les dice, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Jesucristo no deja nada al azar. Él ya instituyó la iglesia, instituyó una doctrina, instituyó a unos discípulos o apóstoles que son los que van a ir a predicar y a multiplicar su palabra por el mundo entero, haciendo que todos los pueblos sean discípulos de Jesucristo. Por lo tanto, si una persona se inventa un Dios, como hace Carlos Parán, que decidió leer la Biblia por su propia cuenta, se equivocó y fundó una iglesia y dijo, esta iglesia es la pentecostal. Y nosotros reconocemos que hay un solo Dios, no existe la Trinidad, es solamente Jesús. Y entonces de ahorita en adelante vamos a hacer lo que diga Jesús, porque no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, por lo tanto Jesús es solo. Y fuera de eso, no vamos a llevar a ninguna persona, a ningún sacerdote para confesarlo, porque los sacerdotes en esta tierra no tienen poder. La Eucaristía es un simbolismo, no hay poder. Y entonces comienza a predicar esa mentira a los demás. Y hoy, pasados yo no sé cuántos años, hay gente que sigue a esa doctrina, engañados. ¿Y para dónde van esos engaños? Para el infierno, muchachos. Puedo decirles con toda la seguridad y con toda la tristeza que no existe un protestante, uno solo, que conservándose en esa doctrina de iglesia separada y apostatando de la doctrina de Cristo sea salvo. No hay uno solo, que por aleluyar, alabar y glorificar a Dios y digan que es mi Señor Jesucristo es mi Dios, pero no le obedece, no hay forma de que sea salvo. Vamos a leer las lecturas en el día de hoy. Le invito a la gente que ustedes piensen, si alguien me está viendo y digan, César, usted está equivocado. Llámenme, muchachos, llámenme. Dígame, César, usted está equivocado. 316-782-7170. Pero no me diga, César, está equivocado y no más, no. Muéstreme con la Biblia en dónde está mi error. Así como lo dice el padre Luis Toro. No existe un protestante en el mundo entero que me refute lo que yo digo. No hay uno solo. Y si no, que venga y me lo demuestre. Pero no hay uno solo en el mundo entero que me refute la doctrina de Cristo que está escrita en la Biblia. Por ello, todos los protestantes de cualquier denominación están equivocados, todos. Y ojalá alguno pastor me llamara y me dijera, Cecitar, venga y debatamos la Biblia, venga y hablemos. Con mucho gusto. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Oseas 8, 4,
7, 11, 13. Siembran viento, cosecharán tempestades. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel, sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero no es un Dios. Si terminara hecho pedazos, sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote, no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a darle dos interpretaciones a este pasaje bíblico. La primera es de acuerdo a lo que está escrito ahí. Y lo que está escrito ahí es que Efraín, el pueblo de Israel, Efraín es el mismo pueblo de Israel. Cuando ustedes escuchen Efraín, se está hablando a Israel, al pueblo de Israel. Y en otros pasajes lo encontramos con el nombre de Efraín, pero se refiere al pueblo de Israel. Se han hecho ídolos. Recordemos allá en Éxodo yo no sé qué. Se construyeron un becerro de oro. Hicieron un pacto con ese becerro de oro, que es lo que está escrito ahí. Hicieron alianzas con ese becerro de oro. Y dijeron al pueblo: este es tu Dios, y a él adorarás. Y mostraron un becerro de oro. Y dice Dios que es hecho por manos artesanas. No tienen ojos pero no ven, tienen los oídos pero no oyen. Y ese, dice Dios, que más le valiera regresar y retornar a Israel, porque Dios los va a castigar. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada, sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberá retornar a Egipto. Estos hombres no retornaron a Dios, sino que se hicieron un Dios, un becerro, un ídolo, lo adoraron. Y Dios dice: sembraron vientos, cosecharán tempestades. Sembraron harina o sembraron yo no sé qué, no cosecharán harina. Y si de repente brotara harina, se la llevarán los extranjeros. Pero no hicieron ningún pacto con Dios. Fue con el mismo Satanás con el que pactaron. Por eso en Éxodo 21, 22, 23, 24 dice que Dios aborrece la idolatría, los ídolos, los dioses falsos. Y por eso en el 24, que es con lo que engañan a los pobres católicos, dice: por eso no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no las adorarás.
20:5, porque yo soy un Dios celoso. Y por ello los pobres hermanos separados se confunden. Piensan que está hablando de la Iglesia Católica. Pero ahí les di mi primera reflexión de ese tiempo, de eso que está escrito ahí. Ahora les voy a dar la interpretación de este tiempo. Estamos en el 2024 y se los voy a aplicar de la siguiente manera, para que ustedes le pongan mucha atención. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo. Y en esta época hay pastores que se dicen llamar incluso profetas, apóstoles de Jesucristo. Han constituido reyes, se han autonombrado apóstoles, profetas, pastores de Jesucristo, sin contar con Jesucristo. Porque nadie puede, en Hebreos 5:1, nadie puede tomarse esa honra para sí mismo. Solamente Dios puede constituir reyes, profetas, apóstoles, sacerdotes en esta tierra. Y eso solamente se logra hacer bajo la imposición de las manos que Dios instituyó este sacramento para los sacerdotes. Por eso en Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Esto solamente lo puede hacer Dios a través de los hombres mediante la imposición de las manos. Por eso Dios no permite que a un pastor se autonombre, meta la Biblia debajo del brazo y diga: yo soy pastor. Oigan a este, ¿quién lo nombró pastor? Nadie. Él mismo se autonombró. No, es que a mí mi antecesor me nombró pastor. ¿Y a él quién lo nombró? Nadie. Porque la Iglesia Católica viene desde hace 2000 años instituyéndose, creando pastores, creando sacerdotes, que son los que verdaderamente son embajadores de Cristo aquí en la tierra. De resto nadie puede tomar esta honra para sí. Y por eso aquí dice: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria, mi ira se inflamó contra ellos. Y esto tiene que ver con esos pastores, con esas doctrinas, con esas iglesias separadas, pentecostales, adventistas, luz del mundo, testigos de Jehová, la trigo yo no sé qué, y nombren iglesias por doquier hayan. Todos se constituyeron a sí mismos iglesias de Cristo, pero Jesús y Dios les manda a decir: ni yo me di cuenta siquiera que estaban constituidos. Por eso en Mateo 7, 21, 23, Jesucristo les va a decir: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Esto es una cosa muy delicada. Ahora voy a decirlo en el nombre de la Iglesia Católica, para mala interpretación de los pastores. Dice aquí: un artesano, ¿hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. No terminará hecho, sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria, puesto que siembran vientos, cosecharán tempestades. Y los hermanos pastores dicen que la Virgen María para nosotros los católicos es una diosa. Oigan a estos, los únicos tontos que piensan eso son ellos, que María es una diosa. Para nosotros los católicos, la Virgen María es la Madre de Dios, no es una diosa. San Pedro, ven la imagen de San Pedro, ven la imagen de San Pablo, o ven la imagen de San Francisco de Asís o cualquier imagen, y dicen: para los católicos, esos son puros dioses. Oigan a estos, para nosotros ellos no representan absolutamente nada, solo representan una imagen de un santo que existió para servirle a Dios, no representan nada más. Para nosotros ni San Pedro, ni San Pablo, ni ningún santo es un Dios.
Solamente los protestantes, con su ignorancia, creen que para nosotros los católicos todas esas imágenes son dioses. Muy diferente a lo que está escrito acá. Muy diferente. Ahora vamos a seguir leyendo. Leamos el Salmo. Salmo responsorial, Salmo 113. Y mire lo que dice el Salmo 113. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. Que sean igual los que lo hacen cuando confían en ellos. Que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Para nosotros los católicos es exactamente lo mismo. No es un Dios. La Santísima Virgen María no es una diosa. San Pedro, San Pablo y todos los santos no son dioses para nosotros los católicos. Por lo tanto, estas escrituras solamente es para los que manejan idolatría. Incluso va para los sacerdotes y va para los pastores que les gusta el dinero, que les gusta vivir bien pidiendo limosna. Va para ellos que son amantes al dinero, y dice que toda persona que le gusta el dinero es idólatra, porque ama el dinero por encima de Dios. Vamos a leer el Santo Evangelio del día de hoy. Mateo 9, 32, 38. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recurría a todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a quedar por ese último pedacito. La mies es abundante y los obreros pocos. Y le dijo a sus discípulos, rogad para que Dios mande trabajadores a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Quedémonos con ese pasaje bíblico. Jesucristo va por el mundo haciendo milagros, va enseñando la doctrina que Él quiere instituir aquí en la tierra, la doctrina de Jesucristo, una sola doctrina, una sola fe, una sola iglesia, su doctrina. En Mateo 28, 19 le dice a sus discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Qué deben hacer los discípulos? Ir a enseñar lo que Jesucristo les mandó. La mies es mucha. Dice, la palabra es la mies. La palabra que yo voy a pronunciar es mucha. Por eso pídanle a Dios que haya muchos obreros, muchos convertidos que quieran predicar la palabra de Dios. Bendito sea Dios que me ha escogido a mí para predicar su palabra. Yo soy parte de esos obreros de Dios que quieren predicar la palabra de Dios.
La palabra de Dios, no la de César Arturo Arias, sino la palabra de Dios. Y aquí dice que los obreros son pocos y ustedes deben dejarse guiar por la palabra de Dios. Y viene una primera parte que habla de que Él cura a un mudo, y los que lo siguen a Él dicen, están asombrados de ver a Jesucristo cómo hace milagros. Pero los fariseos, los protestantes, dicen que Él es un demoniado, que Él cura a los enfermos con el poder de Belcebú. En otro pasaje bíblico, Jesucristo refuta a esos apóstoles, pero en este no los refuta, porque la idea de Jesús es dejarle a entender a ustedes que Jesucristo dejó una doctrina, una sola fe, una sola iglesia, un solo ministerio, un solo Dios, y no miles de iglesias por todas partes. Y por eso manda a todo mundo a predicar la palabra de Dios. Al que crea se salvará, y al que se resista a creer se condenará. Pero ¿cuál doctrina? La de Jesucristo, no la de los protestantes. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.